buenas semanas también de exposición. Iván está con nosotros allí como para saludar esta mañana. Aquí Pablo Martínez desde Aijuna y desde Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día y muchas gracias por los minutos de charla. Yo Al contrario. dije lo que hay que decir básicamente de la sinopsis, no quiero decir mucho más porque bueno, tendrá su recorrido también y la invitación de la charla es a ver el laburo que hicieron. Lo primero que, cuando me encontré con el documental, lo primero que dije, che, qué creatividad que hay, ¿no? Porque ahí se está indagando en una historia que muchas veces puede ser acotada pero que también concentra toda la complejidad de una época. Sí, totalmente. Es el trabajo de una musicóloga que, como dijiste vos, se llama Silvia Glosser, de 20 años de investigación. Ella se dedicó a este tema y digamos, lo trabajó en su doctorado y publicó 2 libros, varios artículos. Y un poco el desafío es llevar una investigación académica al mundo del entretenimiento, porque Ujú. por más que sea un documental, uno siempre busca que sea entretenido, que, viste, hoy en día tenemos la atención muy tironeada por las redes, por las plataformas, así que el desafío es ese, hacer entretenido algo que a priori es una investigación académica más ríspida, más rígida. Ujú. Y, Bueno, pero está y bueno, cruzada por historias de vida, que es un poco también eso que necesitamos, nuestras historias también, digo, ¿no? sí, la película terminó siendo muy emotiva, la gente, la verdad que nos está yendo bien dentro de... Es una película de nicho, chiquitita, Sí, ¿viste? Un sí. documental chiquitito, pero la verdad que la estuvimos mostrando en festivales en distintos países y ahora en el Gomón ya estaba por tercera semana consecutiva y está yendo mucha gente, la gente sale muy emocionada, porque al fin y al cabo son los que, digamos, cuentan la historia son los hijos y los discípulos de aquellos músicos que ya Ujú. murieron, es gente que ya tendría 100 años. Claro. Entonces, vos lo que ves es a hijos hablando de sus padres o a músicos hablando de sus maestros, y eso obviamente predispone para la emotividad. Y además es gente que digamos, si bien es una historia relacionada con el nazismo y con el holocausto, es gente que no pasó por los campos de concentración, ellos se fueron antes Claro. de todo ese horror. Sí, sí perdieron parientes ahí, ¿no? Y etcétera, pero es una historia exitosa de alguna manera. Ellos llegaron acá y les fue muy bien. Ujú. Bueno, y esto ha sucedido en la Argentina, uno también imagina que también puede haber sucedido con un montón de otros músicos que se exiliaron en otros países, ¿no? Sí, totalmente. Fueron muchos a Inglaterra, a Estados Unidos, a Brasil, a Israel. Se formó con músicos europeos que se exiliaron en la época del nazismo. Totalmente. No solo músicos, artistas. Tú sabes que el nazismo Claro. consideraba que ciertos géneros artísticos eran degenerados. Ujú. Ciertas formas de pintar, de ciertas formas literarias y musicales, entonces expulsó a un montón de artistas que la verdad que los salvó de lo que venía después para expulsarlos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, totalmente. Mira, casualmente ayer estuve escuchando una entrevista en el marco de la Feria del Libro que se viene, de por ejemplo la producción, la persecución sobre la producción artística la del colectivo trans en Alemania en esa época, que llevó más o menos el mismo recorrido, digamos, con persecución, pero también con la producción de la historia de los trans en Alemania, que por ejemplo tenía quema de libros y ese tipo de cosas. Como digo, también se van cruzando algunas historias, aunque parezcan muy diferentes, ¿no? Sí, pero están bastante emparentadas, Ujú. totalmente, de la misma ideología, digamos, detrás. Ujú. Para los que son un poco más cholulos, te diría que me sorprendió la aparición de la figura de parte de la familia de Adroan Suar. Sí, la verdad que Adrián Suárez se portó bárbaro con nosotros, nos dio una entrevista súper cálida, Ujú, porque el papá de él fue un cantor de sinagoga, ¿viste? Se dice Hassan en la comunidad judía, eso. ujú, Eh, cuando hay un casamiento o en algunos oficios religiosos en el judaísmo se canta, el que canta es el Hassan, y el papá de Suar era un Hassan muy importante acá en Buenos Aires, muy querido, muy popular, y él también se escapó de Polonia en 1938 y llegó acá
chiquito. Ujú. Hizo toda su carrera acá. Así que aparece Suar ¿Pudieron hablando tener del padre. testimonio de Adrián también? Sí, sí, sí. En la película Silvia lo entrevista a Adrián y él va contando toda la historia del papá, de cómo se escaparon, de cómo fue su carrera acá. Y además aparece un Suar distinto, ¿viste? Porque está como más introspectivo, no está en una postura de personaje, porque está como una cosa íntima de su familia, contando algo muy personal. Y la verdad que se entregó a la charla, nos dio un montón de tiempo, habló de una manera muy así muy íntima, ¿viste? Ujú. Muy fresca, estuvo buenísimo. En esto de elegir cómo contar también, Iván, ¿cuál crees que son algunas de las buenas cosas que le salieron con el documental en la manera de llevarlo, digo? Mira, nosotros por suerte para este documental conseguimos bastantes fondos, entonces trabajamos muy cómodos a nivel presupuestario, entonces Ujú. pudimos darnos algunos gustos, por ejemplo, eh, organizamos un concierto, porque parte del guión del documental es que Silvia, cuando termina su tesis, termina de investigar y publica su tesis, organiza un concierto para homenajear a esos músicos, y Ujú. en el concierto tocan hijos de esos músicos que hoy son músicos. Mira, Y eso lo armamos en el CCK, en la cúpula, que es una sala hermosa que está ahí arriba, la parte de sí, arriba que es sí, toda sí, sí. vidriada. Se han hecho varios audiovisuales, hay varias. Sí, sí, ¿Qué y se ese hizo? Lo de concierto Lalo, lo forma... de Lalo se hacía en la cúpula, lo de Lalo Mir. Claro, Claro. sí, sí, y hay muchos videoclips y Ujú. conciertos muy conocidos que circulan por la web. Ujú. Nosotros pudimos filmar ahí, por suerte, Qué bueno. y pudimos meter 5 cámaras, una grúa, un dron que va por afuera de la cúpula y filma y se ve a través del vidrio el concierto. Ujú. Eso fue a nivel técnico, nos vino bárbaro eh, poder realizar ese concierto. Y después la otra cosa que me gusta mucho son algunas de las historias, que son historias breves de distintos músicos, y hay una que en particular todos nos encariñamos mucho, que es la de Gerardo Kahn, Ujú. que era un músico, era un saxofonista muy bueno de jazz en Alemania, pero el tipo soñaba con ser médico. Es decir, Claro. al revés, viste, en general Sí, 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 se dan las el historias son médico, al revés, claro. al revés. Y llega acá y llega expulsado, viene acá a Buenos Aires con un contrato, otro músico le hace un contrato para poder salvarlo, digamos, llega acá a Buenos Aires, y como él quiere traer a la familia, en vez de ponerse a estudiar medicina, sigue tocando música para juntar plata, traer a la familia. Cuando trae a la familia, ahí sí se dedica a estudiar medicina, se recibe médico, Ah, impresionante. y termina siendo el tío de Pedro Kahn, que Ujú. fue el infectólogo famoso durante el COVID. Claro, sí, 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 sí. Este es Gerardo Kahn, es el tío de Pedro Kahn. O sea, tú una línea Así que, familiar, ahora que lo estás diciendo, porque también la hija de Pedro Can es médica, digamos, ¿no? Es infectóloga. claro, Sí, fíjate, sí. Suar, Kahn, viste, van Ujú. apareciendo apellidos que no son familiares. Y hay otros que no son tan familiares, pero fueron tipos súper exitosos. Ujú. Ellos directores de las radios más importantes de Buenos Aires, de las orquestas de las radios. Viste, en esa época la radio tenía música en vivo con orquestas increíbles que tocaban desde música clásica, jazz, tango, con Orquestas cantantes en estables de vivo. las propias radios, claro. Exacto, Ujú. por ejemplo Splendid o Radio Belgrano, estos eran músicos exiliados del nazismo los que dirigían la orquesta y muchos de los que la integraban también, ¿viste? Ujú. O músicos que hicieron música de película, de muchas películas importantísimas, te hablo de películas de Dini Marshall o de Mirta Legrand o Ujú. Pepe Iglesias El Zorro, es decir, películas clásicas del cine argentino con música de estos exiliados. Época de oro que le dicen, ¿no? Del cine argentino, algunos. Claro, los Sí, 40 son la época de... sí. Exactamente, exactamente. Iván, vos sos antropólogo, docente de la Universidad de Quilmes. Sí, Sí. exactamente, sí. Y la investigación es de Silvia. ¿Cómo caes en el documental? ¿Cómo arman la dupla esa? Porque yo, si bien soy, digamos, yo soy antropólogo y cuando hice mi Y tesis de quería ser doctorado, saxofonista. antes de antropólogo era guitarrista, así que Mirá, bueno. estuviste cerca. No, yo cuando terminé mi tesis de doctorado hice un documental sobre mi propia tesis, que me fue bastante bien en el sentido, no es que sea algo muy famoso el documental, pero me llevó de viaje por un montón de países, ¿viste? Me dio un montón de satisfacciones ese documental. Así que ahí me empecé a dedicar a los documentales, también en paralelo con mi carrera de antropólogo. Ujú. Y Silvia, bueno, la conozco de ese mundo, yo me dedico a los estudios judíos, al tema de la historia de los judíos en Argentina. Silvia también, de alguna manera, porque los músicos, la mayoría son judíos los que se exilian acá. Ujú. Y bueno,
nos conocemos de ese mundillo y ella me propuso hacer una película con su propia tesis. Ujú. Así fue que nos conectamos. Y ahí salió. Bueno, si la cosa está yendo bien, disfrútenla. Va a estar en la jornada de hoy jueves, aquí en el Inca, en el espacio Inca de Quilmes, ¿no? Sí, y la entrada es libre, así que hay que reservarla, pero no se cobra. Bien, y después, ¿qué recorridos tienen ya? ¿Qué agendita o qué agenda va armando el documental? Mira, ahora estamos yendo a varios lugares del interior y nos salió también un subsidio hace 2 semanas para ir a dar la película en universidades latinoamericanas, así que estamos armando toda una agenda de acá a fin de año que incluye Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile. Así que bueno, estamos con eso. Y también hay una distribuidora de Estados Unidos que la quiere tomar para moverla allá. Así que esperamos que... No sabemos todavía, digamos, qué recorrido puede hacer, pero hay buenas perspectivas de que la película se vea bastante. Bueno, vamos a hacerle el seguimiento, también la invitación para verla, y ahí tengo las redes sociales también, el Instagram, como para seguirle también el recorrido ese. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la entrevista. Te mandamos un abrazo, el saludo también para Silvia, felicitaciones por el laburo. Muchas gracias, abrazo grande. La palabra de Iván Cherhovsky junto con Silvia Glosser son los guionistas y directores de El exilio de los músicos. Hoy va a estar en el espacio Inca de Quilmes. Te voy a recomendar el Instagram, donde están moviendo todo. Aparte vienen de muy buenas semanas en el Cine Gomón, allí en la ciudad de Buenos Aires. 3 semanas estuvieron, Es el.exilio.de.los.músicos, ¿sí? El exilio de los músicos, metele punto a todo, así los vas a encontrar en Instagram. Cruce. Cadena Conurbana de comunicación y cultura.